¿Oramos? Oramos. Querido y bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. Te quiero dar muchas gracias, Padre Santo, por las bendiciones recibidas, por la salud, por la vida que tú nos das. Gracias, Padre amado, porque tú escuchas nuestros pedidos, nuestras oraciones. Gracias por la familia que tú me diste. Gracias por la familia en la fe que tengo, que en este momento nos estamos comunicando, y con otras personas también que no nos estamos comunicando. Te pido que les ayudes a que podamos estar cerca de ti principalmente, Señor, y también cerca de nosotros mismos para que podamos estar reunidos como hermanos en la fe. Padre Santo, te pido disculpas si en alguna falta he cometido. Te pido que nos proteja, que nos guarde todo mal. Tú has escuchado nuestros pedidos de agradecimiento. Tú conoces los problemas de Claudia, los problemas de Roque, los problemas de cada uno de nosotros. Señor, tú que todo lo puedes y todo lo sabes, te pido que nos ayude a sobrellevar esta carga, que nos dé sabiduría y entendimiento de tu palabra, que nos dé salud, si es tu voluntad, Señor, para seguir llevando el mensaje de salvación para aquella gente que no te conoce, que puedan conocerte. Padre Santo, yo te pido especialmente que me use como instrumento para llevar el mensaje a todas aquellas personas que realmente necesitan escucharlo, que están a tiempo, que pueden llegar a ser salvos, que pueden escuchar tu palabra y que pueden aprender de ti. Yo sé que para todos hay un lugar en ese hermoso cielo que tú estás preparando para tus hijos, en esa hermosa tierra prometida. Por eso, Padre Santo, te quiero pedir una bendición especial también por el hermano Claudio Juárez, que no lo estoy viendo en este momento, pero que yo sé que está ahí orando por uno y por otro, que tú lo protejas, lo guardes y lo sanes de todo mal, que me protejas a mí, que me guardes y me sanes de todo mal, si es tu voluntad. Te quiero pedir especialmente, Padre Santo, que tu mano sanadora se pose sobre la mano de los médicos que me van a realizar el estudio el lunes a las 20 horas. Yo sé que tú eres el único médico sanador, tú eres el único que ha hecho milagros, por eso, Padre Santo, es que en ti confío y espero que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Yo sé que tú todo lo puedes y le das a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Por eso, Padre Santo, te pido en este momento también que la hermana, no estoy recordando el nombre, perdón, la hija de Claudia que va a tener el mensaje como lo hace todos los viernes, que tú la guíes, la ampare, que sus palabras sean guiadas por ti. Te pido, mi Dios, y te agradezco todo esto en el amado nombre de tu Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahí bienvenida, Ro. Bueno, ahí ya terminamos con los agradecimientos y con los pedidos. Estamos contentas de que te has podido conectar. La verdad que sabía que estabas teniendo problemas. Bueno, ahí bienvenido a Claudio también, que ahí lo extrañaba Juan. Así que vamos. Ustedes no se pongan celoso, pero mi hermano preferido. Es el que me guió. No me pongo celosa porque yo tengo mi amigo ahí, mi amigo Roque, así que no te... Así que bueno, entonces ahora sí seguimos, continuamos con esta programación y le damos el lugar a Abby para que este tiempo ella lo dedique al tema tan especial que es de las profecías. Tan importante, que estamos aprendiendo tantas cosas y estamos recordando tantas cosas también, así que vamos a seguir aprendiendo. Les voy a pedir mil disculpas, yo no les mandé ninguno de los dos últimos videos a Abby, así que ustedes me tienen que hacer recordar porque mi Alzheimer está avanzando, así que después les voy a pasar a cada uno. Bueno, si lo piden me avisan, porque me piden los que quieran o los que no vieron, o si quieren todo, le vamos a pedir a nuestro comunicador que nos pase los videos. Yo creo que igual los tengo, pero si los quieren se los pasamos y van repasando y van viendo estos temas importantes que nos queden bien grabados en nuestra cabeza. Así que, Abby, el tiempo es tuyo y muchas gracias por estar pendiente de estas predicaciones. Bueno, saludo de nuevo porque había algunos que no están. Disculpen la voz,
Pero bueno, feliz sábado y bueno, como siempre recordarles de silenciar los micrófonos. Así, bueno, porque por ahí el ruido y demás eh, mm, me distrae, soy totalmente sincera, me distrae de lo que estoy conversando, hablando con ustedes y bueno, ahí ya ve que silenciaron, así que bueno, les agradezco. Antes de comenzar, bueno, como ya había explicado, tengo un ataque de alergia bastante importante, se ve en la nariz. Por ahí en algún momento, si tengo que o sonarme la nariz o estoy por estornudar, eh, voy a tener la decencia de quitar esos 3 o 4 segundos el video y el audio para, bueno, también facilitarle a Roque la edición, que no quede después todo eso en YouTube. Pero bueno, igual acá estoy, a pesar de todo. Así que, bueno, estuve pensando y pensando esta semana, porque en realidad había un tema específico que no lo iba a dar. Y es más, le comenté a Fabi, le dije, hay temas importantísimos y le mencioné varios y le digo, está este tema, es súper importante, pero lo voy a dar en otra ocasión. Pero por cómo venimos y al ver la necesidad también de los tiempos que estamos viviendo, lo voy a dar igual. Y ese tema es el de las 7 iglesias. Es un tema que inclusive se da en los primeras lecciones de lo que es el seminario de Apocalipsis, el que tenemos nosotros para ofrecer a los que quieren estudiar. Pero como está al principio, se pierde muchísimo de lo que podemos llegar a aprender ya conociendo las profecías que nosotros estuvimos viendo. Y ni hablar del significado que tiene para nuestros tiempos. Así que para no hacerla más larga, voy a proceder a compartir la pantalla. Así podemos comenzar con este tema. Eh, Bien, te veo vos, Fabi. Haceme así si se ve gris. ¿Sí se ve? Perfecto. Bueno, como había dicho entonces, este tema que vamos a estar viendo entonces es el de las 7 iglesias. Ahora, esto lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 2 y 3, y este era un mensaje hacia 7 iglesias, o sea, estas iglesias existían. Tenemos ahí el mapa de lo que es la actual Turquía, y tenemos la iglesia de Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, ubicadas ahí en el mapa. Pero por supuesto, Apocalipsis siendo un libro profético, en donde todo se aplica para el pueblo de Dios, eh, no se iba a reducir simplemente a cartas a iglesias físicas, sino que estas cartas a estas iglesias en realidad nos está contando cómo se va a desarrollar el pueblo de Dios a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos. Así que vamos a inspeccionar un poquito estas cartas y ir viendo esos periodos de tiempo, cómo se fueron cumpliendo con la historia, y lo más importante es aprender de las situaciones que ocurrieron dentro de estos periodos de tiempo para nosotros implementarlo en nuestros días. Antes que nada, en estas cartas, es decir, en los versículos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Primero, que las cartas van a tener siempre un destinatario. Ahora lo vamos a leer, van a ver que dice a la iglesia de Éfeso, escribe a la iglesia de acá, a la iglesia de allá, tenía un destinatario. Cada carta tenía un elogio para esa iglesia. También tenía una reprobación, algo estaban haciendo mal, y Dios lo hacía saber en esa carta. Había un consejo también, debido a la situación que estaba pasando cada una, el llamado a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, al estar atentos, al abrir ante ese mensaje que se tiene. Y por supuesto, no puede faltar la promesa para el que vence a pesar de, que es lo que vamos a estar leyendo ahora. Entonces, vamos a ver cómo encajan los tiempos. Nosotros nos vamos a encontrar que la primera iglesia a la que se le escribe una carta es a la iglesia de Éfeso, que está, vamos a encontrar que este periodo de tiempo se desarrolla entre el 31, que sería el año en donde Cristo, muere y por supuesto asciende al cielo, hasta el año 100,
Ahora vamos a ver por qué estamos tomando estos periodos de tiempo. Vamos a ver. Apocalipsis 2, del 1 al 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este personaje que tiene las estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros es Jesús. Ahora vamos a ver una ilustración. Esto está haciendo alusión a todo un desarrollo que hay, de una visión que Juan tiene de Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis, que eso lo vamos a desarrollar, pero lo vamos a desarrollar cortito, pero en el próximo seminario. Jesús estaba con distintos elementos y entre ellos estaban los candeleros de oro. Así que el que envía este mensaje es Jesús mismo. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En esta época, en este periodo del 31 al 100, ¿qué pasó? Las iglesias fueron fundadas por los mismos apóstoles. Entonces, había mucha gente que había estado en contacto directo con Jesús, entonces tenían todo el mensaje de primerísima mano. Pero había unas ideas ahí medias raras que estaban circulando por el momento y estaban queriendo contaminar la iglesia. Venían un supuesto cristiano con esas ideas y las predicaban en la iglesia, pero ¿qué dicen? No puede soportar a los malos, porque no le daban lugar a esa persona para que venga con esos mensajes errados. Uno de los mensajes que era el más proclamado, que ahora vamos a ver cómo se llamaba esa gente, era la idea del dualismo. Que el dualismo, inclusive lo vamos a encontrar con muchos filósofos griegos que decían que el alma es aparte del cuerpo. Y nosotros inclusive eso lo vemos en las películas de hoy, que por ahí se ve que la persona muere, queda el cuerpo y después se traslada el espíritu y ve desde el otro lado. Como que no importa lo que le pasa al cuerpo, total el alma está separada. Y en estas épocas profanaban sus cuerpos, haciendo un montón de prácticas que eran contrarias a las enseñanzas, pero como el alma era lo que realmente importaba, no importa lo que hacían con el cuerpo, total el alma era lo que importaba. Es más, por eso también está en la enseñanza de que no, o sea, no importa lo que pase con el cuerpo, total es el alma lo que va al cielo, inclusive, lo que por ahí se enseña. Entonces, el versículo, acá tenemos una imagen, esta es la visión que vio Juan, vio algunos aspectos de Jesús, como que tenía, 7 estrellas en la mano, está dando vueltas, tiene a su alrededor los candelabros de oro, que son 7, que representan a las 7 iglesias, y algunas otras características que ya vamos a ir viendo. ¿Qué más pasaba? Dice: y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, acá viene la crítica, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Acá vemos cómo vuelve a esa visión: quitaré tu candelero de su lugar, el candelero que representaba a esa iglesia. Dice que ellos dejaron su primer amor. ¿Por qué dice esto? Y eso es también para que nosotros lo apliquemos a nuestros días. Porque justamente como estaban estas doctrinas extrañas, la gente estaba tan por ahí preocupada por hacer debates teológicos, por criticar esto, criticar lo otro, que aunque tenían la verdad, estaban concentrados en otras cosas y habían perdido ese primer amor, que era ver la necesidad del otro, compartir el mensaje, salir a predicar, y por ahí todas esas cosas malas le estaban quitando el tiempo del verdadero propósito que Dios tenía para su pueblo elegido. Entonces, nosotros podemos ver que esos males también pueden caer dentro de nuestra iglesia.
sobre todo en estos tiempos que hay tantas líneas de pensamientos distintas, que a veces podemos caer en también dejar ese primer amor. Inclusive cuando nosotros entramos a la iglesia y nos bautizamos, tenemos ese primer amor de querer contarle a todo el mundo las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Y después cuando entramos en rutina, capaz que hay gente que ni siquiera sabe que somos cristianos. Entonces tener mucho ojo con eso. El versículo sigue, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Estos eran los nicolaitas, los que venían con estas doctrinas de dualismo. Dice, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto es importante porque la recompensa que Dios le da por cada periodo de tiempo tiene que ver un poco con el conflicto. Porque nosotros dijimos que los nicolaitas tenían esto, ¿no? De que el cuerpo y estaba dividido del alma y que el cuerpo no importaba cuando la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dice que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, o sea, alimento físico y que está en medio del paraíso de Dios, donde Dios habita. También es alimento de espíritu. Pero le daré a comer del árbol de la vida. Nosotros recordemos que Adán y Eva comían para nutrirse físicamente del árbol de la vida. Entonces acá me está resaltando que realmente el cuerpo es importante que lo cuidemos, porque somos nosotros, el alma y el cuerpo es lo mismo, somos nosotros, un alma. También es una enseñanza para nosotros, el recordar, cuidar nuestros cuerpos que Dios nos dio. Bien, seguimos. Ahora ya vamos llegando a este periodo de tiempo, entramos a Esmirna, acá en el año 100 ya, las iglesias están perdiendo la gente, digamos, que convivió con Jesús ya prácticamente no estaba. Entonces, ¿qué pasó en este periodo? Dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, es decir, Jesús es el único, el primero y el postrero, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y vivió. Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, eres pobre, pero eres rico. Es porque la iglesia esta se caracterizaba porque, si bien no era la gran cosa, tenía mucha riqueza, pero a nivel espiritual. Todavía tenían ese mensaje fervoroso para compartir. Y dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos. Había muchos que decían, sí, yo soy cristiano, pero en sí venían también con todas estas doctrinas extrañas y eran justamente sinagoga de Satanás. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros vimos este tema, ¿no? La segunda muerte. La segunda muerte es la definitiva. Algunos, mueren una vez, resucitarán para ir con Jesús al cielo, y, o sea, la muerte solamente les cayó una sola vez, pero aquellos que no mueren en Cristo, morirán una vez y luego resucitarán después de los 1000 años para volver a morir en el juicio ejecutivo de Dios. Esa es la segunda muerte. Así que es la promesa, ¿no? De aquellos que se mantienen firmes no van a sufrir la segunda muerte. Y acá tenemos esto, dice, tendréis tribulación por 10 días. Tribulación es persecución. Y nosotros ya sabemos que 10 días, días, aplicando el principio de día por año, son 10 años literales. Y esto nos está marcando el final de este periodo. 10 años bastante terribles. ¿Qué fue lo que pasó?
El 24 de febrero del 303, Diocleciano promulgó su primer edicto contra los cristianos. ¿Qué pasa? Decirlo. Entonces, Diocleciano los quería exterminar. Era así. Entonces hizo un edicto y dice, en él ordenó la destrucción de las escrituras cristianas y de sus lugares de culto a lo largo del imperio, prohibiendo a los cristianos reunirse para celebrar los actos litúrgicos. Entonces, durante ese periodo de tiempo, que comenzó en el 303 y terminó en el 313, es decir, 10 años, como lo decía el versículo, hubo esta persecución de parte de este emperador. Pero algo ocurrió en el 313. Llegó Constantino. Constantino era pagano, pero ¿qué pasó? Según él tuvo una visión que le dijeron, con este símbolo vas a vencer, y el símbolo que él vio fue de una cruz. Entonces a todos los soldados les hizo poner cruces en los escudos, cruces por todos lados, fue a la batalla, venció. ¿Quiénes usaban la cruz? Los cristianos. Entonces dijo, yo soy cristiano, se bautizó, entonces ahora de repente esa pasaba a ser la religión oficial. Entonces en el edicto de Milán, o el edicto de tolerancia en el año 313 por Constantino, dice, él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos, particularmente los cristianos. En sí esto fue y no fue algo positivo por todo lo que nosotros estudiamos en las otras profecías, pero es increíble cómo se cumple todo hasta estos periodos de tiempo, y ahora ya vamos a empezar a ver fechas que ya estuvimos estudiando, que coincide también con los periodos que la Iglesia tuvo que vivir a lo largo de la historia. Bien, vamos a ir siendo rapidito porque por ahí vamos a desarrollar más el periodo nuestro. Ahora ya pasamos a la iglesia de Pérgamo. Esto abarca desde que Constantino dijo, bueno, no se persigue más a los cristianos, hay tolerancia religiosa, yo soy cristiano, y desde el 313 hasta el 538 abarca este periodo de tiempo. Nosotros recordemos que dentro de este periodo, que ya lo vimos, inclusive se estableció el domingo como día santo, o sea, se cambió el sábado al domingo, entonces empezaron a poner un montón de edictos y cosas que regulaban la religión, y se empezó a distorsionar ya desde acá, por una cuestión política. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Esto también haciendo alusión a la visión de Apocalipsis 1 de Jesús. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bien, dice, moras donde está el trono de Satanás. ¿Cómo puede haber un trono de Satanás? Bueno, justamente este periodo se abre con Constantino, y en realidad él se hizo unas atribuciones, como decía, de distorsionar la religión, y en sí Satanás, como nosotros vimos, que era el dragón escarlata, él siempre hizo sus jugadas por poderes políticos. Entonces, cuando en el trono se sentaba alguien que hacía todo para poder distorsionar las verdades, era Satanás mismo que estaba sentado en ese trono dando las órdenes. Pero a pesar de todo esto que estaba pasando, dice que la iglesia retenía el nombre y no has negado mi fe, a pesar de un montón de cosas, de persecuciones y de un montón de cosas que tuvieron que vivir en esos periodos, no negaban la fe. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Acá
lo mismo, ¿no? Cómo se empiezan a meter cosas paganas dentro de la religión y que son costumbres de todo el imperio bajo el nombre de cristianismo, un supuesto cristianismo que era el de Constantino. Y esto, por supuesto, era tropiezo ante los hijos de Israel. Y dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, dice, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido. Recordemos que el maná era el alimento que tenía el pueblo de Israel. Inclusive había maná dentro, prueba de cómo Dios fue sustentando al pueblo a pesar de todas las adversidades. Y el pueblo, esperando llegar a esa tierra prometida, era alimentado por Dios. Así esas personas de ese periodo, y esto es también para nosotros, recibimos el maná esperando esa promesa de la tierra prometida. Y esto de las piedrecitas, escrito un nombre nuevo, a mí me encanta, porque había una costumbre romana que cuando se hacía un juicio, lo que vendría a ser el jurado, para emitir su voto, tenía piedras blancas y piedras negras. Entonces, cuando tenían que emitir su voto, ponían una piedra blanca para salvación, digamos, de la persona, y una piedra negra a modo de condenación. Y acá dice que les dará una piedrecita blanca, es decir, que en el juicio de Dios esas personas fueron encontradas inocentes. Y además va a haber escrito un nombre nuevo. Nosotros sabemos que cuando Dios restaura una vida, y nuestro caso vamos a ser transformados, dice la Biblia, ya lo leímos, cambia el nombre. Así como a Jacob se lo llamó Israel, a Abraham, inclusive Simón, Jesús le puso Pedro, nosotros también vamos a recibir un nombre nuevo. Dice, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Porque cada uno va a conocer por experiencia propia y única qué es, o sea, cuánto le costó llegar a tener ese nombre nuevo. Por eso dice que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y esto para mí es maravilloso, por eso lo tuve que resaltar todo, porque en sí es un mensaje totalmente esperanzador. Seguimos. Tiatira. Bueno, arranca desde el 538 hasta el 1517. No sé si recuerdan qué ocurrió en el 538, no quise por ahí engordar mucho de todo lo que ya habíamos visto, pero ahí es donde el 538 pasa a ser el obispo de Roma, el supremo, el papa. Desde acá es donde arranca ese periodo y arrancan los 1260 años, los 12 siglos de oscuridad, donde el pueblo de Dios es perseguido. Vimos que los valdenses tenían que llevar las Biblias escondidas entre las ropas, se lo repartían, lo estudiaban, y por supuesto estuvo la Santa Inquisición y demás. Que esto ya lo vimos, era para relacionar por ahí los tiempos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, estas son características también de Apocalipsis 1, dice esto, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Por qué es esto? Porque ya finalizando estos periodos de tiempos, o sea, se mandaba a matar a los cristianos y más se convertían, y más se guardaban la verdad, y más estudiaban, y más esperanza tenían. Y esto también es para nosotros aprender, que por más que haya un montón de adversidades, en vez de dejar todo, nos tenemos que aferrar más. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti.
Esta gente es increíble todo lo que pasó, pero tenía, o sea, hay algunas cosas. Dice, toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Creo que lo habíamos visto, si lo vimos muy de pasada, pero que es fornicación en la Biblia cuando se habla más que nada del pueblo de Dios. En Ezequiel 16, del 14 al 15 dice, esto es hablando de Jerusalén. Ezequiel está hablando de Jerusalén. Dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová, el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Cuando habla de que la ciudad o el pueblo de Dios se prostituye o hace fornicación, es porque se contamina con doctrinas paganas, con cosas que son contrarias a las que Dios enseñó, así que se refiere a esto. La mujer contaminada que enseña falsas doctrinas. Y nosotros vemos que en este periodo de tiempo, en el 538, arranca todo esto, la Roma papal, haciendo todas estas enseñanzas contrarias, confundiendo a la gente y por supuesto persiguiendo a los hijos de Dios. He aquí yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, o sea, mucho tenían, ya no les impondré otra carga. Dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, retengan esas doctrinas, esas enseñanzas, esa verdad. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, esto por ahí no se entiende muy bien, pero nosotros recordemos que muchas veces los autores, o en este mismo caso es Jesús mismo, está citando ya otros escritos de la Biblia. Esto tal cual lo vamos a encontrar en Salmos. Salmos 2 del 1 al 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Jesús. Después más adelante, del 7 al 11 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Es decir, acá la iglesia le está diciendo que literalmente van a tener parte en el reino de Dios. Acá tenemos en Salmos la profecía de cómo Jesús iba a ser el heredero de todas las naciones y regir con vara de hierro, y le está dando esa parte también a aquellos que vencen. Y la estrella de la mañana, dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora sí, vamos a la estrella de la mañana. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, que Jesús estaba ofreciendo a sí mismo. Se estaba ofreciendo a sí mismo, y nosotros sabemos que Él se ofreció como sacrificio, como sumo sacerdote, como abogado, como salvador, redentor.
La verdad que todo esto nos da muchísima esperanza. A mí me da muchísima tranquilidad todo esto que Dios nos dejó para que nosotros nos aferremos a todos estos mensajes de esperanza. Ahora, ¿con qué abre el siguiente periodo? Bien, este periodo empieza desde 1517 hasta 1798. Ese 1798 también es una fecha que ya vimos. Ahora ya lo vamos a repasar. ¿Pero qué pasó en 1517? Bueno, esta imagen yo sé que lo ven y ya saben quién es Martín Lutero. Martín Lutero era, bueno, por supuesto, pertenecía a la Iglesia Católica, y él hacía todo tal cual se lo había enseñado. Él hasta subía las escaleras de rodillas, todas las penitencias. Pero él, al leer la Biblia, se da cuenta que la Biblia no enseña lo que la iglesia estaba enseñando. Entonces, él hace estas 95 tesis que están ahí. Él lo que hizo fue clavarlas en la puerta de la iglesia de Todos los Santos, y en otras parroquias, y se hicieron muchas copias, y se empezaron a distribuir también por todos lados. Porque, ¿qué descubrió él? Que no hacía falta ir a un sacerdote para confesarse, sino que Jesús era el único mediador. No hacía falta las penitencias, eh, el cobrar la salvación, las indulgencias, eso también era contrario a las escrituras. Entonces él, ¿qué hace? Protestar contra estas enseñanzas, porque se da cuenta que no es lo que la Biblia dice. Y a partir de acá empieza lo que justamente se conoce como la Reforma Protestante. Por eso las iglesias son protestantes. Protestan contra las enseñanzas tradicionales de una iglesia que no se basa en la verdad bíblica, sino en tradiciones de hombres y algunas otras cuestiones, reglamentos inclusive, que se han puesto por cuestiones políticas y económicas, porque le sacaban muchísimo dinero a la gente con promesas de que sus familiares iban a estar menos tiempo en el purgatorio. Es más, la enseñanza del purgatorio también no es bíblica y fue también hecha. Así que acá empieza el periodo de la iglesia. Tenemos historias de muchas personas de la iglesia también católica que empiezan a compartir esto. Entonces hacen toda una revolución dentro del mismo catolicismo. Y bueno, ahí podríamos hablar muchísimo de este periodo de tiempo, pero vamos a seguir avanzando. Eso para otro tema que también es muy interesante. ¿Qué dice la Biblia? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hablando de Jesús también, por supuesto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Acá es increíble. El nombre en sí se refiere más a una reputación. Estás vivo, pero tenés reputación de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Está todo en crisis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Todo este mensaje nuevo, estas verdades, guárdenlo, arrepiéntanse, porque las cosas las estaban haciendo mal, y ahora tienen la posibilidad de decidir seguir la verdad. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, dice, que no han manchado sus vestiduras. Recordemos que había un grupo que se seguía manteniendo, y, y todavía tenía esta verdad pura, y todavía se mantenía la iglesia. Dios la cuidó de una manera maravillosa. Dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que nosotros ya vimos el tema del juicio, y esto habla del juicio de Dios. No borraré su nombre del libro de la vida. Recordemos que los libros fueron abiertos, lo vio Daniel, lo vio Juan también. Dice: confesaré su nombre delante de mi Padre.
Acá lo vemos a Jesús como intercesor y abogado en el juicio, defendiendo a aquellos que lo eligieron. Y delante de sus ángeles, que nosotros dijimos, lo vimos, que el juicio en sí es para los ángeles, para los moradores del universo, para que vean que realmente aquellos que son salvos merecen esa salvación y habitar en el cielo. Seguimos. Ahora llegamos a la iglesia de Filadelfia. Desde el 1798 a 1844, fechas totalmente conocidas. ¿Qué es lo que pasó en 1798? La herida mortal de la bestia. El general Berthier pone preso al Papa y de repente ya se culmina la persecución, los 1260 años, y las personas son más libres de compartir el mensaje. Entonces acá nosotros comentamos que empieza a surgir un montón de movimiento cristiano y comienza el segundo gran despertar, que es lo que vimos el viernes pasado. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué ocurrió en 1844? Se abrió una puerta. ¿Qué puerta? Se abrió una puerta celestial. Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y empezó el juicio investigador y la intercesión de Cristo en el lugar santísimo. Ese periodo se abrió, ese juicio se abrió, y nadie lo puede cerrar sino Cristo una vez que termine y se retire del lugar santísimo para venir a buscarnos. Solo Cristo tiene la potestad de cerrar esa puerta. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Acá tenemos para recordar lo que está haciendo Jesús en este momento. Después dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. Recordemos que decir ser judío es decir yo soy del pueblo de Dios, nosotros somos la Israel espiritual. Dice, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué pasó? Nosotros, viendo un poquito lo que era la historia, recordemos que estuvo el Gran Chasco, hubo un movimiento importante, y había muchísima gente que se burlaba de William Miller o Guillermo Miller, de todo el movimiento, y había gente sincera que realmente estaba esperando la segunda venida. Y por supuesto, cuando Cristo venga, estas personas que son llamados de la sinagoga de Satanás, reconocerán que todo lo que escucharon, todo lo que vieron realmente era verdad. Por eso se postrarán a los pies, reconocerán al pueblo verdadero y que Dios realmente los había elegido. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hasta acá nos podemos llegar a dar cuenta que hasta ahora no tiene ningún reproche esta iglesia. La iglesia de Filadelfia es la única iglesia que no tiene nada que le tenga que decir, bueno, pero tengo esto contra ti. No, no tiene nada. Es la iglesia que se movió, que predicó, totalmente sincera y guardó la verdad. Y dice que como guardaron la palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Los iba a guardar de los últimos momentos, de los últimos eventos del mundo. Y así ocurrió. Ahora todas las personas que vivieron en ese periodo de tiempo están descansando en Cristo, aguardando la resurrección, y es la generación, esperemos que la nuestra, la que va a ver los eventos finales. Van a ser cosas complicadas, pero va a ser la venida de Cristo, poniéndole fin a todo esto.
Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y después dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antiguamente había una costumbre de construir una columna a modo de memoria en honor a alguna persona muy importante. Entonces nosotros vamos a hacer columnas, aquel que venciere columna, pero en el templo de Dios. O sea, qué privilegio. Y ahora ya vamos a ir entrando en nuestros periodos de tiempo, que esto arranca desde 1844 hasta la Segunda Venida, que es la iglesia de la Odisea. Esto es terrible porque si bien Filadelfia era la iglesia que no tenía ningún reproche, la nuestra es la que no tiene nada positivo. Lo nuestro es todo negativo. El último periodo de tiempo donde el pueblo de Dios debería ser impecable, lamentablemente Dios no le encuentra nada bueno. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3 del 14 al 22 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto es la realidad. ¿Por qué? ¿Qué es ser frío o caliente? Bueno, esto es cuando nosotros decimos estoy frío espiritualmente, ¿qué significa ahí? Que no estoy en una comunión con Dios estrecha. eh, entonces, generalmente cuando alguien tiene una frialdad espiritual, siente ese vacío, siente esa necesidad, siente ese faltante. Eh, entonces las personas que conocen la verdad y están frías espiritualmente generalmente están inquietas porque saben, conocen, pero al estar sin hacer nada, reconocen esa necesidad y por ahí es el clic que le hace en la cabeza para volver a abrazar todas las verdades de Dios y volver a estar en comunión. Esa frialdad te da eso, te hace vacío esa necesidad que no te deja dormir por la noche. Y bueno, y ser caliente es estar constantemente trabajando por Dios, compartiendo el mensaje, leyendo la Biblia, orando. Pero ¿qué pasa con la Odisea? Es tibia, tiene una comodidad terrible. Entonces, al ser tibio, uno asiste a la iglesia, ya cumplió. Entrega un libro, ya está, cumplí, entregué un libro. Visité a una persona, listo, ya cumplí. Y el resto es la rutina todos los días. Entonces, como uno cumple, no siente que esa necesidad de trabajar más. Es una zona de confort. Por ahí agarramos el WhatsApp, compartimos un video, listo, ya cumplí, ya le mandé un video a un amigo. Le mando un PDF para que lo lea, listo, ya está, ya cumplí. Y es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos esa tibieza. El mundo que vivimos, inclusive, nos hace que esta situación se agrave. Estamos tan acelerados, con tantas cosas, tantas preocupaciones, que la vida misma nos lleva a ser así, pero no es lo que Dios quiere para nosotros, y menos en el tiempo del fin. Es como que nos vamos adaptando y adaptando y adaptando, pero en la comodidad. Entonces, por ahí, y esto lo digo con toda sinceridad, uno puede observar que en general hay muchísimas programaciones de un montón de cosas, pero se perdió ese primer amor, como decía en la primera iglesia. Nosotros podemos compartir videos, podemos entregar un libro, pero si no somos testimonios vivos de cómo Jesús obra en nuestra vida,
si nosotros no compartimos con las personas, pero la calidez, compartir la calidez que Dios nos da en nuestra vida, compartirla con otras, en realidad lo único que estamos haciendo es cumplir con la tarea, por decirlo de alguna forma. Y Dios no quiere que cumplamos con la tarea, Dios quiere que proclamemos el mensaje. Que el mundo está en juicio. ¿Y qué pasa cuando uno es tibio? ¿Qué dice? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, está diciendo Dios, me dan asco. Es terrible. Pero vamos a ver cómo sigue el versículo. Dice, porque Dios dice, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Nosotros, como estamos en un mundo en donde por ahí es muy accesible dar estudios bíblicos, es muy accesible leer la Biblia, ver material, creemos que lo tenemos todo. Sobre todo en un país como el nuestro, que todavía nos podemos reunir en la iglesia. Somos ricos, tenemos todo, tenemos la tecnología, pero estamos totalmente, somos pobres y desnudos, por todo lo que venía comentando, ¿no? Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esto es un llamado de atención bastante grave. Dice, por tanto, yo te aconsejo, bueno, que mis compre oro refinado en fuego. ¿Qué viene a ser el oro refinado en fuego? Vamos a ver Job 23 del 10 al 11. Esto es lo que dice Job. Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Al comprar oro, o salir como oro, nosotros lo vamos a lograr siguiendo las pisadas de Jesús, guardando sus caminos y sin apartarnos de él. Eso primero y principal. Y las vestiduras blancas, dice Apocalipsis 19, 7 al 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Nos tenemos que vestir con acciones justas. Estamos en una tibieza espiritual, todos. Y eso se puede ver en el mundo porque es como que la gente se alarma por periodos de tiempo. Es como que hay sacudones en el mundo y la gente se asusta y después se le pasa. Y eso pasa también en las personas cristianas. Conocen la verdad y de repente pasa algo, pasa un huracán devastador, pasa una pandemia, pasan gobiernos terribles, pasan guerras, y de repente nos damos cuenta, estamos en el final del mundo, y agarramos la Biblia, oramos, después eso pasa, y otra vez volvemos a lo mismo. Es como que no aprendemos más. Es lo que nos está tocando vivir, y es increíble cómo Dios en su misericordia nos da alarmas para que nosotros aprendamos y estemos atentos, y de ahí nos despertemos, y nos despertamos y nos volvemos a dormir. Y esto ya lo habíamos visto también en el primer tema, que teníamos las 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 que no habían llevado el aceite. Las 10 se durmieron, hasta las que habían llevado el aceite extra esperando al novio se durmieron. Y es lo que nosotros estamos ahora, estamos todos durmiendo. Pero la diferencia está ¿en qué? En el colirio. Juan 16, del 7 al 11 dice, porque yo os digo la verdad. Jesús hablando, ¿qué dice? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más,
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El colirio, el Espíritu Santo, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, a pesar de estar durmiendo, tenemos salvación en esta generación. Tenemos que vestirnos de las vestiduras blancas, conseguir el oro y el colirio. Recordando, no apartarnos de las pisadas de Cristo, pidiendo al Espíritu Santo y vestirnos de las obras buenas. Sigue, bueno, el versículo. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya es el último mensaje. Jesús está a la puerta y llama. Esta ya no es la puerta que no se puede cerrar. Esta puerta se puede abrir porque es la puerta nuestra, de nuestro corazón. Solamente nosotros podemos abrirla, porque Jesús no nos va a obligar a que nosotros lo aceptemos. Él llama. Y a mí me gusta en este versículo hacer un comentario que se lo escuché a mi tío Daniel Miller, que yo no me había dado cuenta, pero él decía que dice, estoy a la puerta y llamo. Fíjense que, que decía Daniel que Jesús llama. ¿Llama cómo? Por tu nombre. Está del otro lado de la puerta y te llama. Por ejemplo, dice Fabi, o Claudio, Roque, Juan. Bueno, no los veo todos los nombres, disculpen, me falta alguien. Entonces nosotros podemos abrir esa puerta o ignorar el llamado. Pero hay otro detalle. Si acá viene alguien a casa y me dice, Avi, y no le conozco la voz, yo no le voy a abrir la puerta, qué sé yo quién es. Para poder abrirle la puerta a Cristo, lo tenemos que conocer, lo tenemos que reconocer, y esa es la única forma de poder invitarlo a entrar a nuestra vida. Dice, si alguno oye mi voz, fíjense, oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bueno que a pesar de no tener ninguna característica positiva, igual hay salvación para nosotros. Eh, es, eh, es realmente una bendición que Dios en su misericordia nos tenga presente. Acá ya que estamos concluyendo con el capítulo 3 y con las 7 iglesias. Como les decía, este es un tema que por ahí se pasa muy rápido. Es más, yo lo pasé rápido también porque en sí muchas cosas de los versículos también ya se dijeron en la Biblia. Es muy interesante, pero lo importante es aprender de todo esto. En la historia hubo muchas personas que quisieron distorsionar la verdad. Hoy en día ocurre. Y quizás no solo con las falsas doctrinas de las religiones, sino eh, con los movimientos de pensamientos de esta época. Nosotros vamos a ver que hay ideologías, hay inclusive comunidades que se reúnen con esas ideologías, abren las redes sociales, comentan, tratan de denigrar el pensamiento de uno, se pelean. Estamos en una lucha de ideologías increíble. Imagínense yo pienso las generaciones que vienen, o sea, los que ahora son chicos, que tienen 8, 9, 10 años, crecer leyendo un tuit de ideas descabelladas, inmorales. ¿Cómo se van a formar esas personas? Estamos ya prácticamente llegando a límites inmorales que con una aceleración terrible. Y recuerden que la venida de Cristo se lo comparó también como en los días de Noé, que había inmoralidad, estaban cenando, se estaban riendo, estaban disfrutando y de repente el diluvio los consumió. Y eso es lo que va a pasar. Y el arca también tenía una puerta abierta para que el que quisiera podía entrar y al final nadie fue.
Es increíble cómo estamos llegando ya al final de los tiempos. Y tenemos una gran responsabilidad, no solo con aquellos que no conocen la verdad, sino con nuestros propios hermanos, porque la iglesia en los últimos tiempos va a ser muy atacada, y está siendo atacada. Ya hace unos viernes atrás escuchamos un pedido de oración porque la iglesia se está fragmentando en su organización, y esto tiene que pasar. Pero la hermana Elena de White dijo que puede que parezca que la iglesia va a caer, pero va a prevalecer hasta el final. Y vamos a terminar con unos versículos. Tito 2 del 11 al 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Y recordemos lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por ahí nosotros decimos, Jesús está tardando en venir, pero está dándole la oportunidad para que el último, increíble cómo Dios acorta y alarga los tiempos. Los acorta porque si dejara pasar más tiempo la venida de Cristo, no tendría nadie para salvar al final, pero nos da ese tiempo de gracia para que nosotros, viendo todo lo que está pasando, tengamos esa oportunidad y ese tiempo necesario para poder hacer nuestra decisión. Y los quiero dejar con esta imagen, esperando que bueno, cada uno de nosotros desee estar en este momento recibiendo esa corona, reteniendo la verdad de Cristo, aceptando su sacrificio, es la única forma de poder llegar. Y los mensajes que Jesús le dejó a las iglesias son para nuestro aprendizaje de nuestros tiempos, inclusive los que estamos viviendo, para poder estar en la iglesia, convivir con nuestros hermanos y aguardar la venida de Cristo. Bueno, es mi deseo que entre todos podamos compartir, entre todos podamos trabajar, que no perdamos ese primer amor, y si lo perdimos, poder recuperarlo, porque el tiempo está cerca y la corona está cada vez también más cerca para nosotros. Así que sea este el pensamiento, esta la imagen para comenzar este sábado. Oremos mucho y pidámosle a Dios sabiduría, que es que nos va a hacer mucha falta para los tiempos que vienen en estos días próximos. Que Dios los bendiga mucho.